Paz a vosotros, hermanos y amigos, el pastor Gabalet transmitiendo desde Mexicali, Baja California, México, con el tema Los testigos de la resurrección. 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo está recapitulando las apariciones que hizo Jesucristo por espacio de 40 días a los que él había escogido para aparecerse. Pedro dijo en la casa de Cornelio, no a todo el pueblo, sino a los testigos que él antes había elegido. Es a saber, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el postrero de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Es decir, el último de todos los apóstoles. Yo te planteé el video pasado por qué era que si Jesucristo se aparece primero a María y a Marta cuando fueron a ungir su cuerpo, ¿por qué Pablo no considera? Bueno, es que Pablo está considerando aquí el grupo de apóstoles o de enviados en la nueva etapa de la evangelización a todo el mundo. Ya no se trataba de 12, a las 12 tribus de Israel, a las ciudades de Israel. Ahora se trataba de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Por supuesto que hay antecedentes de este nuevo grupo de apóstoles o enviados, y hay diferencia entre los 12 y estos enviados a todo el mundo. Por eso dice el apóstol Pablo, se aparece a Pedro, se aparece a los 12, se aparece a Jacobo, se aparece a más de 500 hermanos juntos, y el último de todos los apóstoles, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los enviados o de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Empero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo, porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Es importantísimo entender que la doctrina de la resurrección está señalada por los antiguos profetas y avalada por los apóstoles, que vieron cómo murió y comprobaron cómo resucitó, y comieron con ellos, no solo los 12, sino más de 500 hermanos juntos. Y Jesucristo, después de haber ascendido a los cielos y haber hecho la expiación, se queda en la tierra por 40 días, apareciéndoseles con pruebas indubitables a los que él había escogido y hablándoles del reino de Dios. Una vez que se asegura Jesucristo que ellos comprenden que él ha resucitado, porque no crean que comprendieron la primera vez. Las primeras veces no creyeron, los regañó, les censuró su dureza de corazón. Así que se toma el Señor 40 días y 40 noches, por supuesto, para convencerlos con pruebas indubitables una y otra vez en diferentes escenarios
les mostró las manos y los pies, la prueba del tacto, la prueba de la comida. Tenéis aquí algo de comer, yo no soy un fantasma, que quede claro que yo he resucitado. Y otro aspecto muy interesante, dice la Biblia, entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así es necesario que el Cristo padeciese. Esto es muy importante porque la doctrina de la resurrección está señalada con anterioridad por los profetas, pero avalada o atestiguada por más de 500 hermanos, entre ellos los 12, y también por el más pequeñito de los apóstoles, llamado el apóstol Pablo, que él nunca se arrogó ser de los 12, de aquellos grandes apóstoles, y mucho menos se arrogó el derecho de estar en el muro de la ciudad. Él sabe que él no es de ese ministerio, pero sabe que es apóstol, ¿no? Aunque pequeño, pero apóstol. Ahora bien, aquí es bien interesante, hermanos, entender lo siguiente. Miren, el apóstol Pablo, cuando el Señor se le aparece y le dice, te enviaré a los gentiles, él tiene un periodo de adoctrinamiento, como un espacio de 15 años. Yo no digo que por 15 años se le estuvo apareciendo el Señor, pero la Biblia especifica que se le aparece en el camino a Damasco y después se le aparece varias veces. Es arrebatado al tercer cielo, no está seguro si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero él es instruido por Jesucristo. Y él se pone como el apóstol de los gentiles. Por supuesto que él no es apóstol para Israel, es apóstol para los gentiles. Por eso Matías tiene su lugar. Pedro nunca desmintió antes del Pentecostés en la elección de Matías, y tampoco después desmintió, me equivoqué, no tenía yo el Espíritu Santo, pues en realidad esta elección no vale. No, siguieron ratificando a Matías. Pablo lo reconoce cuando dice se apareció a los 12, etcétera. Ya lo de Matías no tiene relevancia porque es un ministerio que se cerró, se predicó allá y después el evangelio corrió a los gentiles. Empezó a menguar en Israel porque se trataba de la elección y empezó a crecer entre los gentiles. Aquí está la parte interesante. ¿Cuántos son o quiénes recibieron? ¿Quiénes fueron los que recibieron la gran comisión? Hay gente que cree que solo los 12 recibieron la gran comisión y esto es totalmente falso. La gran comisión de ir por todo el mundo a predicar el evangelio la reciben más de 500 hermanos, los que se habían juntado, y no solamente los 11. Pero por supuesto, hay una diferencia entre el ministerio de los 12 a Israel y el ministerio del apóstol Pablo a los gentiles. Y también hay una diferencia entre los otros enviados a todas las naciones, aunque también son enviados, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hay una gran diferencia. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, nosotros vemos el trabajo que hizo el Señor Jesucristo con sus 12 apóstoles, incluido Judas en el tiempo que él estaba ahí. Los llama para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y les empieza a instruir en los misterios del reino. Muchas veces ellos no entendían. A ver, ¿por qué dice esto de la levadura? Quizá es porque no trajimos pan. Y no entendían las parábolas, y entonces el Señor con una paciencia les enseñaba. Vemos los errores de Pedro, por ejemplo, en la apreciación, cuando le trata de impedir que vaya a la cruz, y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Vemos cuando el Señor quiere lavarle los pies a los apóstoles, y Pedro dice, no, Señor, jamás me lavará los pies. Vemos los errores de Juan y de Jacobo cuando, Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y consuma a estos que no te recibieron?
una aldea de samaritanos. No sabéis de qué espíritu sois. Entonces tenemos la instrucción del Señor paciente durante 3 años y medio, y sin embargo ellos no habían entendido las escrituras. Por eso la muerte de Jesucristo los toma por sorpresa, los devasta, los estremece, de tal manera que Pedro dice, ha muerto el en el que nosotros teníamos esperanza, vayámonos mejor a pescar. Pero entonces el Señor los empieza a reivindicar apareciéndoseles por 40 días. Pero hay un detalle aquí, les abre el sentido. Mire, Lucas 24. Lucas capítulo 24. Lucas 24 dice así. Bueno, aquí está en el camino de Maús. Voy a leer desde cuando el Señor está dialogando con Cleofas y su compañero. Verso 22. Aún también unas mujeres de los nuestros nos han espantado, las cuales antes del día fueron al sepulcro, y no hallando su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, los cuales dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, mas a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le detuvieron por fuerza, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a estarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomando el pan, bendijo y partió y dióles. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos, y le conocieron, mas él se desapareció de los ojos de ellos. Qué interesante, ¿no? Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, evidentemente ni yo hubiera dormido, hermano, se me aparece el Señor y luego se me desaparece cuando parte el pan. En ese momento me voy a la iglesia a decirle, Jesucristo se me apareció. En la misma hora se levantaron y tornaron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. No solo los 11, sino muchos discípulos. A los 11 y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Aquí está el único señalamiento de la aparición a Simón que no se describe en la Biblia. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo había sido conocido de ellos al partir el pan. Y entre tanto que ellos hablaban estas cosas en la madrugada, él se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Se apareció, hermano, qué bonito. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían espíritu. Mas él les dice, ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Aquí la expresión, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, es decir, ustedes vieron cuando me agujeraron con los clavos las manos y los pies, literalmente está diciendo, el hoyito que me hicieron en mis manos, aquí lo traigo, no es otro cuerpo, es el mismo cuerpo, es lo que está diciendo. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Es decir, soy el traspasado, el que traspasaron en la cruz. Yo soy ese. Miren los hoyitos que traigo aquí. Palpad y ved que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. O sea, soy un cuerpo. Bueno, no les convence la prueba de la visión, no les convence la prueba del tacto, palpad y ved. Dice, y en diciendo esto les mostró las manos y los pies, el cuerpo que clavaron en la cruz,
es el mismo. Pero ellos no lo creían, y no creyéndolo aún ellos de gozo y maravillados, díjoles, ¿tenéis aquí algo de comer? No a todo el pueblo se manifestó, sino a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Aquí tenemos un cuerpo que mataron, pero que tiene los mismos hoyitos, lo puedo tocar, y no solo eso, come y bebe, es un cuerpo. Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. ¡Aleluya! Qué interesante, hermano. La prueba de la vista, la prueba del tacto, la prueba del gusto. No era una alucinación, no era un espejismo, no era una visión, era un cuerpo real. Y luego les dice, y él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Aquí está la parte que te estaba comentando, el verso 45. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Fíjese que el sentido de ellos estaba embotado. Ellos no entendían claramente, pero el Señor les abre el sentido y díjoles, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Fíjate que, hermano, no te dejes engañar, por favor, estudia la Biblia. Mateo 28:19, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, es exactamente lo mismo que Lucas 24:47, y es exactamente lo mismo que Hechos 1:8. Predicar el arrepentimiento, la remisión de los pecados en todas las naciones, pero comenzando desde Jerusalén. Mira, te voy a leer Hechos 1:8. Y ese es el problema de la gente que toma un solo pasaje y hace doctrina de un solo pasaje, cuando debería leer todos los pasajes relacionados para contextualizar lo que en verdad sucedió. Hechos 1:8 es una recapitulación de Lucas. A ver si lo entendemos más claro ahora. En el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, en el libro de Lucas, hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, no son los 12, sino todos los que él escogió para parecerse, fue recibido arriba, a los cuales, o a esos, a los que escogió, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. No son solamente los 12, la expresión que dice a los apóstoles que escogió, no se refiere a cuando escogió los 12 allá, se refiere a los que escogió para parecerse durante estos 40 días a los testigos que él antes había escogido. Fíjate la expresión que se vuelve a repetir en la casa de Cornelio, pero ahora en labios de Pedro. Hechos 10,
39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, al cual mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciese manifiesto no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado. Es a saber, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos y nos mandó que predicásemos al pueblo. La gran comisión es diferente a la comisión de los 12 a las ciudades de Israel, porque la comisión a las ciudades de Israel de visitar estas ciudades y que no entraran en casa de samaritanos, ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, era para que lo recibieran a él literalmente, pero él todavía no había muerto. Él sería rechazado por Israel. Esta otra comisión de los testigos que él escogió para aparecerse y darles nuevas instrucciones que les mandó que predicaran al pueblo, es después que hubo resucitado. Esto es importante que tú hagas la diferencia, porque no es lo mismo los 12 apóstoles enviados a las ciudades de Israel a la gran comisión de Mateo 28:19, que no solamente incluye a los apóstoles, sino a toda la compañía de testigos que lo vieron resucitado y que comió con ellos. Entonces, otra vez, Hechos capítulo 1. En el primer tratado, Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, o a los enviados que escogió, fue recibido arriba, a los cuales, a ellos pues, después de haber padecido, esto es después de la muerte, se presentó vivo, con muchas pruebas indudables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dijo de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. No son solamente los 12, estos testigos son más de 500 hermanos juntos, y sin embargo en el libro de Hechos registra, era un número como de 120, pero luego hubo posteriores derramamientos del Espíritu Santo, que es lo que legitima la predicación a todas las naciones. Fíjense cómo dice aquí. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Mas recibiréis la virtud del Espíritu que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Es exactamente lo mismo que Lucas 24, es exactamente, y no solo son los 11, sino está Matías, que todavía no es elegido o reconocido para que sea parte de los 12, está Cleofas, está su amigo, están las mujeres, y la Biblia registra más de 500 hermanos juntos. En una de las ocasiones que se aparece el Señor, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. No es cierto que la gran comisión de Mateo 28:19 o de Marcos 16 sea para 11 hombres. Eso no es cierto. Sino todos los que se habían juntado, los discípulos, pero el énfasis es
en la recepción del Espíritu Santo, tanto para los 11 que habían andado con él antes de que muriera, y que estaban igual de confundidos que los demás, y que fueron confirmados junto con los demás en este espacio de 40 días que Jesús estuvo apareciendo. Y lo que le da virtud a la persona para predicar el Evangelio es precisamente el Espíritu Santo. Fíjate que ni siquiera Pablo, el instrumento escogido, fue enviado sin Espíritu Santo. Por eso Ananías le dice: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino me ha enviado para que seas sano de tu vista y seas lleno del Espíritu Santo, porque has de ser testigo suyo. Mira, te lo voy a leer para que entiendas que lo que activa la obra, lo que le da autoridad al predicador, y no solo en el Nuevo Testamento, sino también fue así en el Antiguo, era la unción del Espíritu Santo para el profeta, el rey o el sacerdote. Tenía que ser ungido. El problema está, o lo maravilloso está, que ya en el tiempo de la gracia, porque la ley por Moisés fue dada, más la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha, se cumplió la profecía de Joel, que el Señor derramaría su espíritu sobre toda carne, y aún sobre los siervos y sobre las siervas. Es decir, que la virtud de Dios pasa a todo el pueblo. A todo el pueblo pasa la virtud de Dios, el poder de Dios. Entonces recibiréis poder cuando hubiere venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjate, cuando tú comparas los pasajes, te das cuenta que se trata exactamente del mismo concepto. Lucas 24, mira, como dice el Señor. Lucas 24, 47. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, está hablando de todo el mundo, pero hay que comenzar de Jerusalén, comenzando de Jerusalén. Hechos 1 dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es lo mismo, pero es por la recepción del Espíritu Santo. Porque aquí en el 49 dice, y vosotros sois testigos de estas cosas, y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Y sacólos fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se fue de ellos, y era llevado arriba al cielo. Fíjate, es la ascensión. Pero ahí estaba Cleofas, ahí estaba el amigo de Cleofas, ahí estaban las mujeres. Había una cantidad de hermanos ahí. Y ellos, después de haberle adorado, se volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Fíjate que si Pablo el apóstol no hubiera hecho la mención de que Jesucristo se estuvo apareciendo a más de 500 hermanos, nosotros no lo sabríamos. No lo sabríamos. Pero gracias a Dios, porque el Señor inspira al apóstol Pablo para aclarar estos puntos, las apariciones, la aparición individual a Cefas, la aparición individual de Jacobo, y cómo inspiró el Señor para que Lucas nos dijera que fue por espacio de 40 días, en el libro de Hechos, capítulo 1, a los cuales después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indudables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios,
y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Tú lees en Lucas y no te das cuenta de esos 40 días. Tú te vas de una forma muy ingenua y lees el libro de Lucas y parece que como que al tercer día Jesucristo se aparece unos 2, 3 días y ya, se va al cielo. No, hay 40 días interpuestos ahí. Acuérdate que el autor del libro de Lucas es el mismo autor del libro de Hechos. Tú lees en Mateo, Marcos, y parece como que Jesucristo resucita el tercer día y a los 5 o 6 días se va al cielo. No, hay 40 días de sucesos que necesitas estudiar, necesitas ver cuándo se aparece, de qué forma, de qué manera, y te vas a dar cuenta que era una gran cantidad de testigos que Cristo había escogido para aparecérseles y delante de los cuales asciende a los cielos y a ellos les da la gran comisión. Pero la gran comisión está sujeta a la recepción del Espíritu Santo. Aún el ministerio del apóstol Pablo, esto te lo voy a leer, mira como dice en el libro de Hechos, capítulo 9, había entonces un discípulo, 9:10, en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama a la derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y ahora aquí tiene la facultad de los príncipes de los sacerdotes de prender a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto sea menester que padezca por mi nombre. Fíjese el verso 17. Ananías entonces fue y entró en la casa, y poniéndole las manos encima, dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. La recepción del Espíritu Santo es indispensable para predicar. Y luego dice: y luego le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al punto la vista, y levantándose fue bautizado. Y como comió, fue confortado, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Fíjese bien. Fíjese bien, hermano, aquí la expresión una expresión bien interesante. Lo voy a enviar a los gentiles. Él llevará mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aquí la mención: me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué quiere el Espíritu Santo el apóstol Pablo? Si ya le están dando el apostolado. Ningún ministerio se puede ejercer sin Espíritu Santo. Lo que le da autoridad a la persona es el Espíritu Santo de Dios, aún a los antiguos. Pero fíjate bien la cuestión esta de me seréis testigos cuando hubiere venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Más adelante, cuando el apóstol Pablo está describiendo la
su llamamiento. Fíjate como dice el apóstol Pablo, especifica un poquito más las palabras que le dio a Ananías. Hechos capítulo 22, escucha. Viniendo a mí y acercándose, bueno, te voy a leer desde el verso 12. Hechos 22, 12. Entonces un Ananías, varón pío conforme a la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, viniendo a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella hora le miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha predestinado para que conocieses su voluntad y vieses a aquel justo y oyeses la voz de su boca. Es lo mismo que dice Pedro, no a todo el pueblo, sino a los testigos que él antes había ordenado, es a saber a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, no en la primera etapa, sino en la segunda etapa, después de la resurrección. Escuche esto, porque has de ser testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Esto de ser testigo suyo a todos los hombres, él necesita la unción del Espíritu Santo, por eso dice, me ha enviado para que recibas el Espíritu Santo. Tienes que leer todo lo que dice la Biblia al respecto, no solamente el relato de Hechos 9, tienes que leer también el relato de Hechos 22, el relato de lo que dice Pedro, que son gente escogida para que viese a Jesús resucitado. Yo no tuve ese privilegio de ver a Jesús resucitado, pero quiero decirte que no lo necesito, porque tengo el resultado de la resurrección, y el resultado de la resurrección es el Santo Espíritu de Dios, que fue derramado porque Cristo murió y ascendió a los cielos, y cuando Él ascendió a los cielos ha derramado esto que vosotros veis y oís. En la nueva etapa de la predicación no se necesita ver a Jesucristo en persona, porque el Espíritu Santo ha sido dejado aquí como testigo de la resurrección, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me fuere, le enviaré. Entonces, hay una diferencia entre los que hemos recibido el Espíritu Santo y los que comieron y bebieron con el Señor Jesucristo después que resucitó de los muertos. Y también hay una diferencia entre los 12 y Pablo, y de esta diferencia quiero hablarte ya para finalizar el video, porque lo que legitima la predicación a todas las naciones no es las apariciones de Jesús a un hombre en cada generación, sino la recepción del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Prácticamente es el mismo Señor Jesucristo autorizando a su pueblo para la predicación. Pero hay una diferencia muy marcada. Sí, estas señales seguirán. Claro, hermana, se ve la autoridad de Dios. Echar fuera demonios, orar por los enfermos, ahí está. Ahí está el sello de la autoridad de Dios. Imagínate tú que yo tuviera que depender de un hombre que habló con Jesucristo, y luego todavía depender de payasos que se autonombran apóstoles que nunca hablaron con Jesucristo, ni comieron ni bebieron con él después que resucitó de los muertos. No está planteado así el Evangelio. Y te voy a decir por qué. Mira, Mateo 28, 19 hace una puntualización muy interesante, y con este punto vamos a finalizar el video. Que Mateo 28, 19 es el texto más conocido, pero nadie habla de Lucas 24,
de Hechos 1:8, que es prácticamente lo mismo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Es lo mismo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Verso 19. Por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escuche esto. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entendemos que cuando él envía 12 hombres a las ciudades a las cuales él había de llegar, pues por supuesto era Mateo, Felipe, Bartolomé, los que ya sabemos, y luego es sustituido Judas, ¿no? Seguramente que Matías fue uno de los 70, y entre estos 70, pues eran seguramente los más destacados, de entre estos más de 500 hermanos, etcétera. Pero era un grupo grande que estaba ahí con el Señor. Pero sin duda los 12 fueron distinguidos, y entre los 12 fueron distinguidos 3. Pedro, Jacobo y Juan. Ellos solos vieron, por ejemplo, la transfiguración. Ellos solos escriben cartas. Pedro, Jacobo y Juan. No tienes una... Judas también escribe, por ejemplo, pero no tienes una carta de Judas Tadeo, por ejemplo, ¿no? Digo, Judas Iscariote o Felipe o así. ¿Por qué? Porque Dios, aunque todos eran apóstoles, pues cada uno tenía lo suyo. Pero sí tienes cartas de Pablo. Entonces hay que entender que la autoridad para enseñar o para establecer doctrina es de los apóstoles de Jesucristo. Por eso dice la Biblia, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos la recibieron de Cristo. Juan, Felipe, muéstranos al Padre, todo el relato que tú ves ahí, las preguntas como en incertidumbre, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Es el relato del desarrollo doctrinal que ellos tuvieron a la sombra del gran maestro, pero después que les abre el sentido, y por eso yo te recalqué que les abrió el sentido, por supuesto ellos entendieron. Cuando el Señor Jesucristo asciende a los cielos y viene el Espíritu Santo, y todos son llenos del Espíritu Santo, la promesa del Padre, ojo, no solo los 11, sino un número como de 120 primero y después en posteriores derramamientos, que ve tú a saber cuántos miles más, pero que había quedado muy claro. El apóstol Pedro dijo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para cuantos el Señor llamare. No solo los apóstoles tienen el Espíritu Santo, sino toda la iglesia. Entonces, de esta manera la predicación a todo el mundo queda sujeta o avalada por el poder del Espíritu Santo. Mas recibiréis poder cuando hubiere venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesucristo nunca dejó la predicación del Evangelio sujeta a un hombre o a un grupo de hombres, sino a la recepción del Espíritu Santo. Es obvio, porque los hombres se mueren, las generaciones van y vienen, pero el Espíritu Santo está aquí para activar la obra. Ahora, ¿todos son apóstoles? No, no todos son apóstoles. ¿Todos son enviados a predicar? Sí, fueron enviados los testigos de la resurrección, los que él escogió. Escuche bien esto. Entonces, ¿qué diferencia hay entre, por ejemplo, Cleofas y Pedro? Una diferencia muy grande. Que Cleofas no establece doctrina,
no es maestro de Israel, pero Pedro sí, porque él bebió del Señor, el Señor le encomendó. A los de la Gran Comisión se les dice, enséñenles ustedes a los demás a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Es decir, que fuera de los apóstoles del Cordero yo no tengo derecho de hacer doctrina. Fuera de los apóstoles del Cordero y fuera del apóstol Pablo, Gamaliel no tiene derecho de hacer doctrina, de inventar nada. ¿Por qué? Porque ellos son los que recibieron lo que se debe de enseñar. El apóstol Pablo, por ejemplo, dice, yo soy maestro de los gentiles en fidelidad y verdad. Y maldito el que predique otra cosa. El apóstol Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y ustedes están sobreedificando. Aún estos payasos que se dicen, se autonombran apóstoles y que no han hablado con Jesucristo nunca, toman las palabras de Pedro, toman las palabras de Pablo y tratan de convencerte con las palabras de ellos, que ellos son de la misma categoría, pero usando las palabras de ellos. Decir que todavía hay apóstoles como Pedro o como Pablo sería tan ridículo como plantear que la Biblia sigue abierta. Si una persona me dice a mí, yo soy apóstol igual que Pablo, entonces yo diría que la Biblia está abierta y que las palabras de este hombre es palabra de Dios y debería irle añadiendo a la Biblia las palabras de este señor, que de hecho es lo que ha hecho la luz del mundo, pero ha sido algo ridículo porque ni las predican ni las usan. En pocas palabras, el Evangelio llega a su culminación, llega a su madurez con la resurrección de Jesucristo. Por eso se necesitó testigos, no solo los 12, sino más de 500 hermanos. Y el Espíritu Santo, y es lo que voy a hablar en el siguiente video, constituye un testigo viviente de la resurrección, tanto por su recepción como por el testimonio que te da Él en tu propio espíritu. Esto lo voy a explicar en el siguiente video. Porque yo no vi cuando resucitó Jesucristo, yo no comí con Él, me hubiera gustado comer y beber con Él después que resucitó de los muertos, igual que Cleofas. Me hubiera gustado, pero no me tocó. A mí me tocó la etapa de creer por la fe, pero recibir el Espíritu Santo. Eso sí lo necesito y lo tengo. Y este Espíritu Santo, la sola recepción del Espíritu Santo, es una prueba de que Jesús resucitó. Te lo voy a mostrar por las Escrituras. Y no solo es una prueba de que Jesús resucitó, sino que este Espíritu Santo le da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. No solo eso, me apoya con señales y con milagros, con diversas manifestaciones. Si no, todo sería un cuento. Entonces yo soy testigo de la resurrección a través del Espíritu Santo. Te lo voy a explicar en el siguiente video. Pero escucha, ni siquiera Cleofas o alguno de los 500 hermanos que comió y bebió con el Señor y lo vio resucitado, aunque forman parte de los nuevos apóstoles de la Gran Comisión, los envió a predicar, pero espérense a que sean llenos del Espíritu Santo, junto con estos 11. Hay una diferencia entre ellos y los 11, grande, porque ellos solamente pueden predicar lo que Jesús predicó, enséñenles a guardar lo que ya está escrito. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles ya está hecha, ya está dada. No necesitamos a un pseudoapóstol que se levante a decir, no, pues yo ahora voy a establecer otra cosa. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Dijo el apóstol Pablo, yo soy constituido maestro. Mira, para finalizar el video,
para que hagas la diferencia entre los enviados de la gran comisión a los apóstoles del Cordero y Pablo. Ellos son los que establecen doctrina, ellos son los que todos los demás predicadores debemos sujetarnos a lo que ellos enseñaron, definitivamente. Sí, hermana Felisa, el canon se cerró con el libro de Apocalipsis. Ya no se le puede añadir nada al Evangelio, el Evangelio está completo. Por eso la declaración de fe dice: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Que si confesaras al Señor Jesús que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Incluye la resurrección, porque si Cristo no resucitó, entonces todo es mentira, no hay vida eterna, no hay perdón de pecados, aún seguimos en nuestros pecados. Pero el momento en que Él resucita y establece más de 500 testigos, aparte de sus apóstoles, y después levanta al postrero, al último, al más pequeño, llamado el apóstol Pablo, y yo como perito arquitecto puse el fundamento. Ya ninguno, dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo Jesús. ¿Qué es usted entonces, hermano Gamaliel? ¿Qué es aquel otro predicador, el hermano Efraín, el hermano Nava? Somos maestros, somos pastores, nos tenemos que sujetar a la Escritura, a lo que nos dijeron los santos apóstoles. Ya no hay, ya no puede haber. Ya no puede haber un pseudoapóstol. ¿Para qué lo necesitas si ya el fundamento ya está puesto, la doctrina ya está establecida? Nosotros somos entonces simplemente maestros, predicadores, pastores. Tenemos que sujetarnos a lo que los santos apóstoles dijeron. Termino con la mención de Pablo, señalando la universalidad de su ministerio. Fíjate cómo dice en el libro de Romanos, capítulo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Para eso lo levantaron, para que estableciera el evangelio a los gentiles, que él había antes prometido por sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo, que fue hecho de la simiente de David según la carne, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos de Jesucristo Señor nuestro. Ya está completo el ciclo, por el cual, o sea, por Jesucristo, recibimos la gracia y el apostolado. Escucha esto: para la obediencia de la fe en todas las naciones. No necesitas un apóstol mexicano, no necesitas un apóstol alemán. Pablo fue levantado para la obediencia de la fe en todas las naciones, en su nombre, entre las cuales sois también vosotros, llamados de Jesucristo. Sí tenemos un apóstol, y nuestro apóstol se llama, nuestro maestro, nuestro enviado es el apóstol Pablo. Ahora, el apóstol de nuestra fe, o el enviado de nuestra fe, se llama Jesucristo, el único apóstol en el que podemos ejercer fe, que esa es otra cosa. Gracias, hermanos, por estar con nosotros, y si tienen preguntas o comentarios, pues ahí
los estaremos atendiendo. Bendiciones.